Este es un micrófono de Zoom. No, le voy a dar de Zoom. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Sí, este es de la consulta. Como ya se mencionó, creo que la comunicación y trabajo en equipo que debe haber entre los médicos y claro está entre los técnicos es esencial para que los pacientes se traten de una manera adecuada. Entonces, cada vez es más visto y como lo pueden ver en libros, en artículos, ese poder hacer interacción y poder trabajar en equipo hace la diferencia entre un paciente que se trata bien o uno que se trata mal. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes sobre la patología de cabeza y cuello. Como ya se mencionó, ya no lo voy a repetir. Estos son tumores que se asocian a algunos factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, y recientemente se ha visto cómo hay un virus del papiloma humano que tiene una epidemiología y unas características diferentes a los pacientes que tienen relación con los dos primeros factores de riesgo que ya mencioné. Si se pudiera evaluar a este grupo de pacientes, nos damos cuenta que los BPH positivos son pacientes jóvenes, pacientes que no tienen relación con esos dos factores de riesgo y que tienen tumores voluminosos y con una biología mucho más agresiva que aquellos pacientes clásicos. Estos pacientes paradójicamente responden mejor a los tratamientos de quimiorradioterapia y hay una tendencia actual a ir bajando la dosis tanto de radiación como de quimioterapia, porque nos hemos dado cuenta que son pacientes que realmente responden muy bien a la quimiorradio y que parece que los estamos sobretratando con la dosis que damos ahora. Sin embargo, al día de hoy, a las CIAS 2022, sigue siendo estándar quimiorradio concomitante con dosis radicales, primario 70 Grays, cuello 45/50. Cuando tenemos estas patologías podemos diferenciarlas en aquellos subsitios que ya nos mencionaron: cavidad oral, nasofaringe, senos paranasales, laringe, y parece, no es lógico, pero bueno, tiroides, que a pesar de ser un órgano que está en el cuello, no se considera dentro de estas neoplasias de cabeza y cuello. Principalmente porque sus células son muy diferentes a los tumores epidermoides y porque su pronóstico es abismalmente diferente. Es de mejor pronóstico tener un cáncer de tiroides que un tumor epidermoide. Entre los datos clínicos que van a ser similares en todos estos pacientes, vamos a tener dolor al pasar los alimentos, cambios en la voz, algunos pacientes pueden no tragar y la pérdida de peso. Algo importante también es de que cuando se hace el diagnóstico, hasta el 50% de todos estos pacientes van a tener ganglios positivos, sean estos palpables o no. Y dependiendo del lugar en donde estemos en el mundo, hay algunas variantes que son específicas, como por ejemplo países asiáticos en donde cáncer de nasofaringe tiene una alta prevalencia. Algo que es importantísimo en estos pacientes es poder determinar las áreas que se deben de tratar en el cuello. Esta parte es sumamente compleja y es lo que hace que los tratamientos de cabeza y cuello sean diferentes a los de las demás localizaciones, porque cabeza y cuello tiene un drenaje linfático muy bien establecido, que se les han llamado estaciones, y que lo pueden ver aquí en esta foto. Estos ganglios van a ser repetitivos o van a estar siempre presentes en los pacientes en estas características, y dependiendo de dónde esté el tumor primario, debemos de tratar zonas selectivas, o sea, quiere decir aquellas en donde no vemos enfermedad, pero que sabemos que sí la hay. Esto es lo que permite entonces que un paciente con un tumor del piso de la boca tenga campos diferentes a uno que, por ejemplo, sea de nasofaringe. Los dos comparten cabeza y cuello, sin embargo, esas zonas selectivas van a ser totalmente diferentes en estos dos ejemplos. Para hacerlo más fácil y poder estandarizar esta técnica de dónde vamos a pintar los ganglios, se han establecido clasificaciones como la de Rouvier, que es la más clásica, que es la que pues, prácticamente usamos en todo el mundo, en donde se ponen números del 1 al 5. Aquí vamos a ver
Esta es la clásica de hace muchos años y actualmente se nos complicó todavía más porque además de los 7 niveles clásicos que teníamos, ahora se incluyen todos estos ganglios y tenemos hasta 12 niveles tomando en cuenta sus variantes de A y B. Esquemáticamente hablando, y si lo pueden comparar cuando ven ya nuestros volúmenes contorneados, literalmente vemos estos mapas de colores sobre cuáles son los niveles que debemos de pintar, dependiendo cuál es la neoplasia primaria en la cual nos estamos refiriendo. Aquí hay una gráfica o hay una tabla en donde pueden ver que dependiendo el nivel, por ejemplo, el nivel 1, que son los ganglios submentonianos, como este nivel es clásicamente infiltrado por los tumores del piso de la boca o del tercio anterior de la lengua. Siempre entonces estos pacientes van a tener este nivel contorneado. Si nos vamos, por ejemplo, a un paladar duro, el riesgo de que tenga el nivel 1 infiltrado es relativamente bajo, menos del 10%, por lo tanto no se va a incluir. Y así de forma sucesiva, dependiendo del subsitio, son las regiones ganglionarias que vamos a incluir en nuestros pacientes. Entonces, como ya lo mencioné, aunque tanto el cerebro como la tiroides y la piel están dentro del área de cabeza y cuello, estos tumores no van a estar considerados en estas neoplasias. Solamente van a estar incluidos aquellos que por anatomía, empezando de los senos paranasales hacia abajo, nariz y senos paranasales, hasta que nos encontramos con la laringe, todos esos subsitios van a estar incluidos en estos tumores. A pesar de que no es un tumor frecuente como lo es mama o como lo es próstata, no es nada despreciable porque tiene cuenta más o menos entre el quinto o el sexto lugar cuando sumamos todas las neoplasias. Por lo tanto, está entre las 10 principales neoplasias que tienen nuestros pacientes. Esta es una gráfica en donde más o menos podemos encontrar cuál es la diferente prevalencia que hay en estas neoplasias. Por mucho cavidad oral es el principal, dependiendo de cuál es la zona geográfica donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí en nasofaringe ponen 1%, pero si esta gráfica la vemos en Asia, se invierte, en donde nasofaringe es más o menos el 50% y cavidad oral pasa a un segundo término. Estos son los sitios clásicos cuando nos referimos tumores de cabeza y cuello. Van a ser todas estas localizaciones anatómicas y estas diferentes entidades oncológicas que van a estar incluidos en estos tumores. Glándulas salivales, por ejemplo, es un tumor que también es muy característico, porque cuando nos referimos a glándulas salivales, tenemos glándulas salivales mayores, que son las parótidas, es un tumor que normalmente va a ser benigno, y cuando nos referimos a las glándulas salivales menores, que no las vemos anatómicamente hablando, no están representadas en una tomografía, sino que van a estar distribuidos tanto en el paladar como en los carrillos. Estos tumores particularmente son de mal pronóstico porque son más agresivos. Siempre, como en cualquier otro tumor, es muy importante saber cuál es el tipo histológico del mismo. Casi todos estos tumores van a tener este nombre secundario, como carcinomas epidermoides. ¿Por qué se llaman así? Porque van a estar originados en esta capa de la piel, en donde la principal característica es que hay queratina. Por lo tanto, dependiendo de cuánta queratina tiene, se le pone grado 1 a grado 3. Y esto también tiene una representación en cuanto a la biología. Otros tumores que son mucho menos frecuentes, pero que los vemos, por ejemplo, en hospitales monográficos como el Centro Médico Nacional, vemos muchos casos de tumores raros, entre comillas, pero que realmente cuando se toma en cuenta todo el universo de los mismos, no son tumores frecuentes. Por ejemplo, sarcomas, melanomas de mucosas, linfomas, metástasis por mucho son mucho más frecuentes, y tumores poco comunes como los especioneuroblastomas, que son tumores embrionarios del bulbo olfatorio. Los síntomas podemos decir que van a estar entonces compartidos prácticamente por todos estos tumores, dependiendo evidentemente cuál es el tamaño del mismo y si hay o no hay ganglios positivos. Pueden ser que estos síntomas sean mucho más floridos de los que se podían presentar en una etapa clínica temprana.
Aquí importante poder establecer un protocolo diagnóstico adecuado, en donde, como para cualquier otro tumor, tener una biopsia de la lesión primaria y o de los ganglios enfermos es mandatorio para poder partir y para poder estadificar al paciente. Ya se ha comentado sobre a quién hacerle tomografía, a quién hacerle un PET, a quién hacerle una resonancia. Aquí es importante mencionar que no hay un estudio mágico o no hay uno que sea la panacea para poder determinar cuál es el mejor para poder evaluar estos pacientes. Sin embargo, en los últimos años, para los radiooncólogos, hacer un PET-CT, más que para diagnosticar, sirve más para hacer vigilancia. Algunas guías también mencionan que se pueden hacer fusión para poder hacer el contorneo de las zonas ganglionares, pero cuando uno va pintando más y más y más pacientes, realmente hacer un PET-CT no nos va a cambiar mucho porque los ganglios macroscópicos los vemos en una tomografía. Entonces, realmente no es mandatorio tener un PET para poder hacer planeación. Yo creo que una tomografía con un buen medio de contraste es más que suficiente para poder delimitar un área que vamos a tratar. Aquí en esta parte van a estar implicados ustedes porque son los que diariamente van a estar con los pacientes. Desafortunadamente, los médicos no podemos estar todos los días con los pacientes, pero el privilegio que tienen ustedes es de que los ven diario, es que los están colocando, los están viendo de manera pues, forzosa, y eso hace un verdadero momento pues muy valioso para que nos puedan ayudar a nosotros para poder manejar ciertos efectos secundarios o ciertas molestias que realmente disminuyen la calidad de vida. Estos son los datos clínicos o lo que les sucede a nuestros pacientes cuando les damos radiación a una mucosa, en este caso del área de cabeza y cuello, en donde por mucho la boca seca es el principal dato clínico o es la principal molestia que nos van a referir. Esta boca seca se va a presentar, podemos decir, en dos grandes etapas. Durante el tratamiento, la saliva se hace de mala calidad, ustedes lo saben. Es una saliva que normalmente les impide comer y que se queda pegada tanto en el paladar como en la garganta. Sin embargo, este síntoma, conforme el paciente termina el tratamiento, pasan de 4 a 6 semanas, se quita. Sin embargo, a los años, cuando las parótidas principalmente se hacen más pequeñas, quedan todos los pacientes con un grado ya de boca seca permanente. Esta boca seca ya no es reversible y es el principal dato clínico o es la principal toxicidad en estos pacientes que realmente disminuye su calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes durante el tratamiento? Bueno, lo que se tendrá que hacer para que se quite esto es pues, suspender el tratamiento. Eso no lo vamos a hacer. Pero lo que sí se puede hacer es dar ciertas recomendaciones para que los pacientes puedan manejar mejor las secreciones. Entre esas es tener una buena higiene de la cavidad oral y siempre tenerla con una mejor hidratación. Mucositis quiere decir daño a la mucosa por la radiación y son literalmente aftas que van a aparecer durante el tratamiento, normalmente de la mitad en adelante, y es un daño que es irreversible, pero que produce mucho dolor a los pacientes. Estas aftas solamente quiere decir epitelio desfacelado que ya fue dañado por la radiación. Candidiasis es un hongo sapórbito que tenemos en todos lados, está este micelio presente, pero en estos pacientes con ciertas características que los hacen mucho más proclives para que se puedan colonizar, aparecen entonces estas placas que se van a sumar a las de la mucositis y ese hongo crece sobre las aftas, lo que les produce también dolor. Pérdida prematura de piezas dentarias y algo que es muy grave y que realmente puede poner hasta en peligro la vida del paciente es una osteoradionecrosis. Este es un daño a los huesos principalmente que se va a presentar años después de que se dé el tratamiento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque son zonas del hueso que van a estar desvitalizadas y que no van a tener su función obviamente de hueso, pero que además al ser un hueso muerto dentro de una persona, ¿no?
tiene riesgo de que pueda tener procesos infecciosos severos y puede producir hasta la muerte del paciente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aunque tenemos IMRT y tenemos VIMAT, aquí es importante que quede claro que las técnicas modernas en radioterapia no nos han permitido curar mejor a los pacientes por la dosis. Esta dosis que dábamos en una técnica 3D de 70 Grays en 35 fracciones es la misma dosis que damos con una técnica moderna. Lo que cambia es la dosis que le llega a los órganos de riesgo. Eso sí es, literalmente son dos escenarios totalmente distintos. Por lo tanto, las técnicas modernas de radioterapia no nos han permitido dar más dosis en estos casos, sino lo que nos permiten es proteger mejor a las zonas que no queremos radiar. Y la boca seca es el principal beneficio que tienen estos pacientes. Cuando les damos una técnica 3D para un tratamiento radical, todos los pacientes van a quedar con una creostomía grado 3. Todos, porque sencillamente la dosis media que van a tener estas glándulas salivales como de tolerancia se va a rebasar por mucho cuando tenemos una técnica 3D. Si ese mismo plan lo hacemos en IMRT, esa dosis media disminuye más o menos a la mitad. Por lo tanto, estos pacientes quedan con una querostomía, pero grado 1 a grado 2, que no se compara antes como los que presentaban estos efectos tóxicos. Pacientes que antes recibían 70 Grays en un campo 3D, quedaban literalmente con boca de perico. ¿Han visto la lengua de un perico? Que no tiene saliva, que es como de velcro. Así quedaban los pacientes con una pésima calidad de vida y con grandes probabilidades de que se pudieran complicar por todos estos factores que hacen que el paciente no tenga saliva. Más o menos producimos unos 500 cc, 500 mililitros al día de saliva, 200 asociados a cuando estamos comiendo, 300 durante las demás horas del día. Estos pacientes más o menos disminuyen en un 20% esta función, y aunque no quedan con boca seca como sí quedaban antes, realmente lo perciben. Cuando la dosis para las parótidas rebasa 52 Grays, hay una pérdida total de su función, y esto pasaba prácticamente en todos los pacientes con una técnica conformada. ¿Qué se puede hacer para entonces tratar que es el principal efecto secundario tóxico para estos pacientes? Antes del tratamiento, bueno, como ya lo mencionamos, disminuir la dosis de radioterapia por mucho es lo que ha venido a cambiar estos datos clínicos de una severidad enorme a ser más o menos tolerable. Sin embargo, por más que tenemos técnicas modernas, todos los pacientes van a quedar con cierto grado de boca seca. Existen algunos fármacos que se han puesto al uso clínico que disminuyen esa dosis o ese efecto tóxico de la radiación sobre las glándulas parótidas. El etiol, no sé si aquí lo conozcan el etiol, pero es un fármaco que realmente sí ha demostrado que disminuye el riesgo de boca seca de un grado 3 a un grado 2. Sin embargo, es un fármaco que se tiene que poner intravenoso antes de cada sesión de radioterapia y en muchos pacientes produce baja depresión y náusea. Por lo tanto, y es muy costoso. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico-práctico, generalmente no es de uso difundido por todas estas características. El Kepivance, que es un fármaco que no hay en México, este es un fármaco que hace que estas células que se dañan por la radiación se puedan repoblar con mucha mayor rapidez, y aunque sí está demostrado que funciona, no es un fármaco que lo podamos usar en México, porque no lo hay. Después del tratamiento podemos dar algunos fármacos que promuevan que las glándulas salivales funcionen mejor. Por mucho la pilocarpina es un fármaco de hace muchísimos años que hace que todas las glándulas exócrinas del cuerpo puedan trabajar más. Este es un fármaco que se encuentra con más o menos dificultad en México, pero que se ha demostrado que puede mejorar entonces esta sensación de boca seca. Sustitutos de saliva, realmente en México tampoco hay uno que sea la marca líder. Este
este que tengo aquí, es uno que salió hace unos meses de un laboratorio que se llama Labardien. Es xilitol en una solución acuosa simulando más o menos la saliva. Y todos estos productos tienen esta misma composición. Principalmente xilitol, lubricantes orales, pueden tener una base aceite o también se le pueden poner una base acuosa. Este Gerostom no lo hay en México, pero yo creo que es de los que más funcionan porque tienen una combinación de estos componentes y hace que los pacientes por lo menos sientan una menor boca seca, sensación de boca seca, aunque realmente no lo trata como tal, sino nada más es la sensación. Aquí también importante ustedes, aunque no está muy difundido, pero el que mandemos al paciente antes de que comience el tratamiento con su dentista de cabecera es esencial para que tenga un mejor pronóstico. Antes, todos los pacientes, siempre que van a iniciar radiación en el área de cabeza y cuello, deben de ir al dentista antes para preparar la boca y que puedan llegar a este evento en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que se debe incluir en esta valoración? Hacer extracciones de dientes que no sean restaurables, reforzar la posibilidad de dejar el tabaco y el alcohol, porque muchos de estos pacientes, aún durante el tratamiento, siguen fumando. Y eso realmente hace que tengan mayor probabilidad de que se puedan complicar. Recomendar al paciente que no utilice prótesis removibles durante la radioterapia, porque la mucosa va a estar inflamada y no haber un acoplamiento adecuado. Puede haber dolor, puede haber fricciones en áreas óseas, y eso entonces producir más daño a la mucosa. Siempre importante hacer hincapié que un paciente que recibe más de 60 grays a la mandíbula tiene un alto riesgo de que pueda desarrollar radionecrosis. Esa es la dosis tolerante o es la dosis que debemos de tener como un foco rojo. Aquellos pacientes que van a un tratamiento radical de área de cabeza y cuello, todos por rebasar 60 grays, van a tener riesgo para que se presente osteoradionecrosis. Entre también las cosas importantes que hay que hacer es, un mes antes de que se inicie el tratamiento, realizar una limpieza dental, aplicación de flúor, realizar restauraciones simples, aquellas que no sean urgentes, por ejemplo, retirar las piezas. Se pueden hacer curaciones tipo resinas de manera temporal y evitar las amalgamas metálicas porque hacen muchísimo artefacto cuando hacemos la simulación. Y en esas zonas, al ser un material tipo metálico, hay una dispersión de los haces de radiación y puede ser que no tenga una muy buena distribución nuestra planeación. Pulir y rebajar piezas dentales espiculadas. Si es que el paciente tiene prótesis removibles, entonces ajustarlas para que tengan su mejor ajuste y que no tengan dolor o que no tengan juego cuando los pacientes estén ya con el tratamiento. En caso necesario, tomar impresiones para que posterior al mismo se puedan hacer las correspondientes guardas oclusales. ¿Cuáles son las prioridades en cuanto a retirar dientes que estén enfermos? De nuevo, es un mes antes de que se inicie el tratamiento. Después, en esta ventana de 4 semanas previos, ya no es recomendable hacerlo porque la mucosa va a estar lesionada, va a estar con una menor vascularidad y eso lo hace proclive a que se dañe más por la radiación. Caries que sean extensas o que produzcan dolor también deben ser reparadas. Dientes con pérdida de su mucosa alrededor en donde van a estar insertados los dientes. Esos pacientes deben de tener también valoración y si es necesario dar entonces el tratamiento específico. Dientes no alineados también podrán causar un trauma crónico cuando los pacientes cierran la mandíbula. Pacientes que tienen también este síntoma clínico que es estar por las noches apretando la mandíbula, bruxismo, hace que también tengan un daño crónico sobre las piezas dentarias y que puedan también tener efectos que no sean deseables durante el tratamiento. ¿Cómo se debe de lavar la boca entonces un paciente que recibe radiación? Es importantísimo evitar todos los productos comerciales como pastas dentales, enjuagues bucales, yodo, Bantal. Todas esas soluciones están pensados para aquellos pacientes que no tienen un daño en la mucosa.
Estos pacientes no pueden entrar en ese rubro porque ya dijimos que van a tener aftas. Todos estos productos entonces quedan fuera para uso general para los pacientes que van a usar radiación. Solamente se recomienda colutorios, que son enjuagues, en donde va a haber, estos les van a proporcionar una cobertura para la mucosa, para que puedan entonces comer de la mejor manera posible y que puedan también entonces terminar el tratamiento. Otra solución que es muy adecuada en estos pacientes es en una botella de 1,5 litros de agua normal o de 2 litros, poner bicarbonato, unas 2 o 3 cucharadas soperas, y con esa solución hacer enjuagues 2, 4, 6 veces al día, las que sea necesario. Los pacientes sienten alivio cuando hacen estos colutorios o estos enjuagues, y esa es la mejor solución que pueden tener, evitando de nuevo entonces pastas de dientes comerciales, todo lo que tenga que ver con los productos convencionales. Tampoco es recomendable que usen cepillo dental. Pueden usar uno de cerdas suaves para niños, para niños bebés, ¿no? O sencillamente con una gasa ponerle en el dedo y tratar de limpiar las piezas dentarias de manera gentil. Uso de hilo dental, más o menos, a veces se lesiona mucho la mucosa cuando se usa. Si es que el paciente tiene delicadeza para hacerlo, lo puede usar, pero si vemos que no tiene esa capacidad, mejor que no lo haga. Y como ya lo mencionamos, dejar cigarro y alcohol, que es muy importante, aunque parezca paradójico, pero muchos pacientes llegan al consultorio en la sesión 15 y huelen a tabaco, ¿no? Y siguen fumando. Y pues te dicen que no, pero pues sí, no huele. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mucositis que vemos en nuestra práctica clínica diaria? Grado 1 y grado 2. Estas van a ser entonces estas placas que no van a ser confluentes, que no se van a unir entre ellas, pero que son clásicamente determinadas por estas zonas blanquecinas en los bordes de la lengua, en el piso de la boca, en el paladar. Y estas, cuando se colonizan con cándida, entonces hacen estas placas blanquecinas que son sumamente dolorosas. Grado 3 y grado 4 no debemos de verlo en los pacientes. Si hay una mucositis grado 3 y grado 4, hay que irnos a la planeación y ver si no hay puntos calientes dentro de esta mucosa que estén provocando que se esté presentando. No es adecuado tener grado 3 y grado 4 durante el tratamiento. Habla o de puntos calientes o de una técnica que no es adecuada. Grado 1 y grado 2 es lo que se debe de presentar. Y dependiendo de cuál es nuestro tumor, podemos inferir si los campos están bien o no están bien puestos. Por ejemplo, una laringe no tiene por qué tener mucositis en la cavidad oral. Si están tratando una laringe y el paciente tiene mucositis en la boca, pues el campo se lo están poniendo arriba y no es en la laringe. Entonces, esos datos clínicos son sumamente importantes y eso es lo que les digo, que ustedes son un elemento valiosísimo, porque nos pueden dar esos focos rojos en donde si un paciente con laringe tiene mucositis, pues hablarle al médico lo más pronto posible, porque lo más probable es de que los campos o es unos malos desplazamientos o los campos están puestos de manera que no es adecuada. Entre los medicamentos que, de nuevo, que sí se pueden usar es el Bantal, aunque se recomienda en las guías como un probable colutorio que se puede usar. A mí en lo particular no me gusta hacerlo porque los pacientes sienten dolor con el Bantal, a pesar de que no es base alcohol, pero realmente no es una buena tolerancia. Gelclair, sí es un buen producto, vienen unos sobrecitos como si fuera de Riopan, ¿no? Y entonces trae este material que es como una baba, ¿no? Como una saliva transparente que hace que sí el paciente sienta una mejoría y que no sienta la boca seca durante el tratamiento. Si el paciente percibe que está muy espeso, porque puede ser al tener ya una mala saliva, lo que se recomienda es de que se ponga el sobre en agua y que haga una solución mucho más acuosa para que la puedan entonces usar. La candidiasis, ese es otro dato clínico que se presenta en una temporalidad variable en estos pacientes. Si están usando quimioterapia, se va a presentar de manera pues prácticamente desde el inicio. Si no están usando quimioterapia, de la mitad en adelante, pero hay pacientes que no lo van a presentar. O sea, no es una regla que presenten candidiasis.
Pacientes que además tienen alguna inmunodepresión, pacientes VIH positivos, son los que normalmente vemos con una colonización atípica. Podemos ver pacientes que se llenan totalmente de placas de cándida y eso hace que no coman. Entonces, en este punto, igual ustedes son una herramienta valiosa porque nos pueden dar entonces ese dato clínico en su momento para que podamos dar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues entonces se dan fármacos que impiden que estos hongos crezcan. Por mucho la nistatina es el más común, que es tópico, y este fluconazol van a ser cápsulas que se van a tomar 100 miligramos cada 12 horas durante todo el tratamiento. ¿Cuál es entonces lo que podemos hacer resumen sobre qué es lo que tienen que tener estos pacientes antes de comenzar con su radioterapia? Todos deben acudir al dentista, quitar esas piezas un mes antes, quitar esas piezas que van a estar en un mal estado o que no pueden tolerar el dejarlas ahí, porque cuando reciban la radiación, 6 meses después no van a poder ir al dentista. Entonces, este punto es importante porque si es una pieza que le está produciendo dolor al paciente, no va a esperarse 9 meses con el dolor. Esa pieza va a ser prioritaria y se tiene que quitar antes de un mes de que comience con la radioterapia. Colutorios antisépticos, poner flúor, alivio de la mucositis, gerostomía, trismus, pacientes que tienen bruxismo. Todos esos detalles se tienen que tomar en cuenta para promover o asegurar que este paciente puede entonces acabar con todas sus sesiones. Cualquier procedimiento dental, ya que el paciente terminó con radiación, debe de esperar por lo menos de 6 a 12 meses. Aquellos que sean prioritarios, una pieza que produzca dolor, sangrado, caries en un grado importante, sí se pueden proceder, pero va a ser un riesgo importante porque la mucosa va a estar lesionada. Siempre pacientes que tienen una dosis radical de más de 50 grays, que prácticamente son todos, van a tener riesgo de una osteoradionecrosis. ¿Qué es lo que no pueden tener estos pacientes ya de por vida? Cualquier procedimiento en donde se perfore el hueso, en donde se tenga que hacer colocación de estos implantes metálicos permanentes, porque ese hueso, como ya tuvo radiación, va a estar desvitalizado y la probabilidad de que muera es muy alta. Por lo tanto, cuando el paciente termine el tratamiento, es labor del médico decirle esto, pero también ustedes, que ya lo saben, señor, señora, de aquí en adelante cualquier procedimiento dental debe de estar valorado antes y recomendado si se puede hacer o no por su médico radioncólogo. En cuanto a la caries, esto lo vemos con mucha frecuencia. Nuestra población es una población que de por sí ya no trae una buena higiene dental al inicio. Y cuando termine el tratamiento, estos pacientes tienen hasta 10 veces mayor de riesgo de tener caries severas porque va a haber boca seca. La saliva es un elemento esencial para tener una buena salud bucal y como no hay saliva, pues entonces tienen más riesgo para que se presenten. Como ya lo mencionamos, ya no es adecuado que se coloquen amalgamas. Ustedes han visto tomografías cuando se tienen amalgamas, hacen muchísimo artefacto estelar y no nos dejan ver para poner los campos. Durante la vigilancia, pacientes que tienen amalgamas tampoco nos permiten tener tomografías de calidad y no nos permiten valorar esa vigilancia que va a ser necesaria. De aquí, también todos los pacientes que tengan alguna prótesis, recomendable que no la use durante el tratamiento, que no se coloque en la simulación, porque por regla general no la van a tolerar, ya que se va a inflamar la mucosa y no va a tener un empate adecuado como lo tenía antes. Ya que termine el tratamiento, se harán los ajustes necesarios. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No sean tímidos. ¿No? ¿Nadie tiene una pregunta? Ok, perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias. Ok. Adelante. Este tipo de hemoterapias, los científicos tienen
con mayor margen de detección durante el tratamiento. En su opinión, ¿qué criterios serían para cancelar un tratamiento? Ok, pues el criterio sería, pues ninguno, porque realmente cuando nosotros prescribimos la radioterapia es porque requiere una dosis para hacer este tumoricida. Si le suspendemos el tratamiento, pues lo condenamos a que no se va a curar, ¿no? O sea, ya de entrada ese paciente es de mal pronóstico. Sin embargo, sucede porque son pacientes desnutridos, aquellos que no tienen gastrostomía son los que realmente no comen durante una semana, llegan realmente mal en un estado, pues, sumamente grave, y esos pacientes son los que algún momento se van a suspender. Pero de manera deseable, pues ninguno se tendrá que suspender. Algo que vi, bueno, que estoy escuchando de lo del corcho para las máscaras. Sí. Entonces, ¿cuál es la indicación para un corcho en una máscara? ¿A quién le van a poner un corcho en una máscara? Porque ese es un problema que tenemos todos los días, ¿no? Y como un concepto, bueno, sí me gustaría que quedara claro. ¿A quién le ponemos un corcho? ¿O para qué es el corcho? Ok. Ok. Entonces, son dos principales escenarios. Cuando queremos separar el paladar de la cavidad